Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Caro, avísame por fin si se ve bien, si nos vemos los tres Dale. en pantalla, ya que vos estás ahí conectada desde el teléfono. ¿Sí? Bueno, perfecto, vamos a dar inicio y bueno, estamos muy contentas acá de hoy tener un invitado muy especial en este vivo, contarle acá a nuestro invitado, que ahora lo vamos a presentar, que venimos con un ciclo de capacitaciones de barreras para el aprendizaje, donde bueno, estuvimos primero trabajando todo lo que tiene que ver con barreras físicas, arquitectónicas, también con barreras comunicacionales, pasamos por barreras didácticas, y esta última barrera que tiene que ver con lo actitudinal y con el posicionamiento, ¿no?, que tenemos frente a la discapacidad de los estudiantes y a la inclusión en sí de todos y todas, nos parecía como súper valioso poder tener este espacio junto acá a nuestro querido invitado que lo vamos ahora a presentar. Buenísimo. Bueno, primero agradecer un montón al doctor Juan Bassen de tomarse este tiempo. Sí que sabemos que tiene una agenda súper complicada, pero se toma este tiempo para compartir con nosotras. Y bueno, lo vamos a presentar. El doctor es médico especialista en psiquiatría infantil, es psicoanalista, secretario general del Fórum Infancias. Y hace muy poquito, Doc, presentó el libro 10 claves para comprender el padecimiento infantil y juvenil después de los barbijos. Me gustó mucho esto de el después de los barbijos, ¿no? Porque nos invita a repensar qué pasó después de la pandemia con este sufrimiento, con este padecimiento de las infancias y las adolescencias, y qué podemos hacer para enfrentarlas, ¿no? No subestimar este sufrimiento, esto que les pasa a los chicos, que se ve reflejado un montón en las escuelas. Nos estamos dando cuenta en las escuelas de todo lo que dejó la pandemia y todas las cosas que tenemos que trabajar, ¿sí?, con nuestras infancias y adolescencias. Así que, bueno, le Bienvenido, damos la doctor palabra. Juan Bassen. Bueno, muchas gracias a ambas. Sí, el después de los barbijos tenemos que pensar que es algo así como un sobrellovido mojado, ¿no? O sea, no es que después de los barbijos aparecieron cosas extraordinariamente diferentes, aunque algunas aparecieron de un modo diferente, sino que digamos que se agravaron probablemente algunas de las tendencias y de las situaciones que teníamos antes. Y ustedes planteaban el tema o en los términos de una barrera para el aprendizaje. Y bueno, contaban que habían trabajado sobre distintos tipos de barreras. Aquí lo que por ahí yo puedo contribuir a pensar es si existe alguna barrera que condiciona la posibilidad de una vinculación, diría, de una relación, de un lazo entre los docentes, los maestros o maestres, si quieren llamarlo así, con un lenguaje inclusivo, y chicos, chiques que presentan algún tipo de diferencia. Muchas veces esa diferencia se convierte en una desigualdad, en el sentido de una desventaja, podríamos decir. No siempre, pero muchas veces, y creo que es como una de las situaciones que más aflige o más dificulta la relación y por ende el aprendizaje, porque yo creo que hay algo que es muy importante tener presente y es que pese a que es un término que viene del psicoanálisis, que se aplica específicamente a los espacios del psicoanálisis con adultos, con chicos, los chicos aprenden en transferencia. Quiero decir, si no se da un vínculo en donde un chico puede esperar de un maestro algo que le llame la atención, que lo convoque, que lo despierte a cosas, mundos nuevos. Acá yo digo que hay como una lengua materna, que es la primera de las lenguas que aprendemos, pero después viene como una segunda lengua, que es la lengua académica, que es la lengua escolar, y mezclada con ella una lengua que tiene que ver con los lazos extrafamiliares, las amistades, por así decir. Después aparece lo que podríamos llamar la presencia del erotismo, que no está ausente del todo, pero está más vigente más adelante.
Pero entonces, para que haya un interés, porque ahí viene muchas veces la problemática que se define como chicos que tienen déficit de atención. En realidad, yo siempre digo que la atención, más allá de que haya chicos que tengan severas dificultades, y eso lo podemos pensar de muchas maneras, pero en términos generales, hay que pensar que la atención es algo que se presta, como dice en el término, prestar tu atención, préstame atención. En inglés todavía es más fuerte porque es to pay attention, o sea, la atención se paga, Claro. se pone, se invierte. Esa inversión es como una investidura que se le pone al adulto al que se le presta, y cuando uno presta, quiere prestar a alguien que uno supone que le va a devolver algo, porque si no, uno no le presta a cualquiera, digamos. Me parece que el problema que se está dando en relación a los maestros es que su investidura, es decir, lo que antes era su presencia, el respeto que concitaban, el saber que se les suponía, está debilitado, está enflaquecido. Es como si el guardapolvo del maestro está como deshilachado. Ahora volveremos sobre el tema del guardapolvo. Entonces, la atención no es convocada desde allí, entonces el chico no presta su atención, porque es todo un esfuerzo ese préstamo. ¿Por qué? Porque siente, le parece, intuye, anticipa que no le van a devolver algo en la medida de su inversión, por así decir, si lo podemos poner en términos casi mercantiles. Pero no es mercantil, yo digo, es libidinal, es algo que se pone, digamos, como afecto en movimiento sobre el docente del cual se espera. Algo que tal vez, a veces, según los criterios de los chicos, no les llega. No necesariamente los criterios de los chicos son los únicos válidos, pero son algo a tener en cuenta. Y entonces aparece, y con esto un poco termino esta pequeña introducción, como una frase muy habitual que yo escucho, digamos, en los encuentros que tengo con maestros, con gente que trabaja en las escuelas, sean maestros, directivos. Y la frase, resumidamente, es: yo en mi aula tengo, vamos a suponer, 25 chicos y 4 casos, ¿no? O sea, esta proporción que antes era un caso, entre comillas, a lo mejor por cada 2, 3 aulas, 2 o 3 casos por escuela, actualmente esos casos son más de 1 por aula muchas veces. El problema es que cuando estamos nominando de esa manera, estamos generando una barrera. Porque el caso ya no pertenecería a la órbita de la responsabilidad del maestro. Es como algo diverso, distinto, es como algo de lo que el maestro puede decir: yo de esto no sé. Habitualmente la frase que acompaña esto: yo no estoy preparado o preparada o capacitado o capacitada para afrontar esto. Esta situación, esta dificultad, este chico con estas características. Ahí se arma una barrera porque es como que se pierde ese carácter de alumno que debería mantener ese chico a pesar de sus características. En todo caso, ahí se arma, digamos, en lugar de una barrera, podría armarse un desafío. Si la situación se maneja en términos de caso, se arma una barrera. Si la situación se arma en términos de a ver en qué medida las dificultades de chico desafían mi capacidad para poder transmitir, para poder intercambiar, para poder generar un vínculo que genere, fertilice el aprendizaje, bueno, ahí aparece un desafío, ¿no? Pero ahí es donde las cosas a veces flaquean y muchas veces hay como una especie de desembarco, digamos, aceptado de
las neurociencias, los neurólogos, ¿no? Toda la parafernalia médica en las aulas. Y con cierta, digamos así, como condescendencia de quienes están a cargo de la enseñanza, porque están desorientados o desorientadas, agotados, agotadas, digamos, como, y entonces bienvenido sea alguien que con un guardapolvo de un laboratorio, un guardapolvo médico, un guardapolvo neurocientífico, viene a reemplazar mi guardapolvo que está hecho jirones y que ya no sé cómo ponérmelo. Entonces, creo que eso es como lo que yo plantearía como desde las maneras de nombrar que generan barreras. Esto lo digo no con una pretensión de decir a las escuelas y a sus habitantes, sean maestros o alumnos, lo que hay que hacer. Porque esto es algo que yo tengo muchos años donde he participado de instituciones públicas orgánicamente, he sido jefe de servicios, he sido responsable de programas, y la frase que muchas veces se escuchaba es: este paciente, este chico, este adolescente, no es para acá, ¿no? Que es algo que podríamos poner como en comparación, ¿no? No es para acá. Entonces, bueno, y si no es para acá, que se ocupe otro, digamos. No se trataría, y este es el desafío institucional, a ver cómo hacemos para alojar a este chico con sus cualidades, con sus características, con sus diferencias, que es la idea de también la escuela, cómo la escuela hace, qué hace para alojar esas diferencias, y no para segregarlas a través de nombres pseudocientíficos. Entonces, las instituciones deberían, como un compromiso ético, yo digo que los que trabajamos con niños tenemos que ser como creadores de posibilidades. Yo podría ser como un administrador de pastillas, pero me planteo en ese rol de creadores de posibilidades. Y la creación de posibilidades implica la modificación de los entornos. Entonces, un ejemplo mínimo que yo conduje durante muchos años con otros colegas, un programa que se hizo en el jardín zoológico, donde iban y siguen yendo, ahora se llama Ecoparque, chicos chiquitos y adolescentes que antes trabajaban con los cuidadores y con los animalitos de granja y ahora trabajan en la ambientación de los recintos de los animales. Ahora, ¿qué más lejano, se podría decir, a un dispositivo de salud mental que un zoológico? Y bueno, pero resulta que los chicos que iban a este dispositivo veían, digamos, como enormes enriquecimientos en sus vidas por el contacto con los animales, con los cuidadores, con todo el entorno que se armaba, con el alojamiento que se les daba, con la ropa que se les daba, con el lugar que ocupaban de respeto. Para que se den una idea, y con esto termino, uno de los chicos que ayudaba a un cuidador que había tenido una internación psiquiátrica por un cuadro importante, grave, estaba trabajando con este cuidador con los rinocerontes en ese momento. Entonces, los rinocerontes estaban allí en un brete, en un costadito, mientras él, con el cuidador, limpiaba el recinto, barría las hojas, bueno, arreglaba todo el tema que a veces se arma como enchastre de agua. En ese momento viene una de las visitas guiadas de un colegio. Entonces, muchos alumnos pequeñitos que se paran adelante del rinoceronte, de los rinocerontes, había dos, y bueno, comentan y el que hace la visita guiada les explica. Entonces este muchachito, que tendría unos 17 años, le dice: ¿a qué no saben cómo se llaman estos animales? Aquí ustedes no saben cómo se llaman estos animales. Se les propone un desafío. Los chicos obviamente lo miran, se ríen, como dicen: ¿cómo no vamos a saber? ¿Qué sé yo? Se llaman rinocerontes, ¿no? Entonces este pibe les dice: no, se llaman Ruth y Gaspar, ¿no? Entonces, Claro. él había acuñado otro saber, que no era un saber general, como el que podría decirse rinoceronte, sino él sabía sobre ese
rinoceronte que se llamaba Gaspar y esa rinoceronta que se llamaba Ruth. Claro. Era un saber más singularizado, más materializado, menos abstracto, ¿no? La abstracción tiene que bajar a lo concreto para convertirse en idea, para convertirse en concepto. Entonces, ahí él había armado un concepto de mucho mayor valor que el concepto generalizador que podían tener los chicos que, normales ellos, digamos, venían con su grupo escolar. Y él no había podido estar y permanecer como alumno regular de una escuela porque su cuadro mental lo había, digamos, se lo había dificultado seriamente. Entonces, creo que este es un primer panorama como para ir entendiendo que no se trata de una crítica a las escuelas o a los maestros, porque esa misma crítica yo la puedo volcar sobre la práctica en las instituciones de salud mental y mi propia práctica en las instituciones. Es una autocrítica, es algo que nosotros, en nuestro rol de adultos que trabajamos, nuestro objeto de trabajo, mal llamado objeto de trabajo, nuestro entorno y el objetivo de nuestro trabajo es que los niños o se curen o aprendan, bueno, ese entorno no puede mantenerse como si no hubieran pasado muchísimas cosas antes y después de la pandemia, de la sindemia, no puede mantenerse igual. Y nosotros tenemos que ser quienes lo alojemos esas diferencias y tengamos el desafío de modificar esos entornos para hacerlos más accesibles y que puedan allí entonces los chicos, todos los chicos, la mayor cantidad posible puedan ser alojados. Solo una cosita más, y es que es verdad que hay chicos que tienen dificultades muy severas para permanecer en un aula y esos chicos por ahí tienen que participar de otras formas de educación dentro de la misma escuela, en otras aulas, en, digamos, escuelas especiales, para eso existen, y hay muchas y muy buenas. Quiero decir, ahí tenemos como que poder pensar la escuela, las escuelas en su conjunto, que alojen a los chicos que muchas veces hoy quedan con una barrera que los estigmatiza por los nombres que terminamos poniéndoles. Tal cual. Bueno, qué valioso Totalmente. esto, ¿no? Y me quedé un poco también con esto de la importancia de la transferencia, ¿no? Y este término tan importante para nosotros los terapeutas también a la hora de, que habla acerca de esto, ¿no? Del vínculo, de la confianza, de un poco de este ida y vuelta que se arma con ese niño, con esa niña, y cómo esto también aparece dentro de lo escolar para que pueda lograrse el aprendizaje, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que recibimos muchas veces en las escuelas, una docente dice, bueno, me toca tercer grado, voy a tener tanta cantidad de niños, pero fíjate porque te va a llegar un legajo de un niño que viene con inclusión, un niño con discapacidad. Y surge un poco la duda en relación a si es oportuno o no leer el legajo antes. Muchos docentes consideran que es necesario leerlo antes porque como que te interiorizas de todo lo que tiene, y ahí lees miles de historia, de una historia clínica, ¿no? Capaz. Y otros docentes tienen como otra postura en relación a eso, ¿no? Es como que consideran que, no, yo prefiero conocerlo primero y vamos viendo, que también nos parece como válido. Entonces, nos encontramos como un poco con esto, porque bueno, en esta diversidad que hay justamente en el aula, aparecen también estas singularidades que necesitan ser miradas, el tema es cómo, ¿no? Bueno, pero el legajo tiene, a ver, tiene un valor y también puede tener un obstáculo, ¿no? Claro, por eso. Así como en la clínica psicoanalítica o psiquiátrica de niños, un diagnóstico puede tener un valor de poder orientar un tratamiento, pero también puede ser un obstáculo en la medida en que uno se quede con ese saber general que es un diagnóstico, tal cuadro, la esquizofrenia, la psicosis Claro. infantil, el Como retraso uno se queda mental. pegado a eso, ¿no? Como Y tiene el esto. legajo, entonces, si uno va a recibir un legajo, no está recibiendo a un chico,
¿no? Ahora, ¿cuál a mí me resulta como, no, yo no podría decir, hay que leer el legajo, no hay que leer el legajo, digamos. En general, uno, me parece que depende de qué lugar le dé a ese saber que el legajo porta. Claro. Es ¿Con como qué si yo me voy a dijera, quedar? De antemano, como uno ir Claro, anticipando de que, bueno, que esto no necesariamente le va a poner, no lo tiene que determina. condicionar, claro, no tiene que condicionar tanto mi mirada, digamos, ¿no? En- bueno, claro, a ver, es como el legajo habla de un saber general en la medida en que son, digamos, el relato, la explicación de alguien que habla de ese chico. En alguna medida, no digo que sea igual, es como estos son rinocerontes. Y lo que estaría faltando es algo así como, bueno, pero vamos a ver a Ruth y a Gaspar, vamos a ver a Ay, este chico, digamos, chico, chica, chique, en su singularidad, en sus particularidades, sus condiciones o las condiciones que requiere para poder aprender. Yo siempre hago un juego de palabras con que uno necesita ciertas condiciones para mostrar sus condiciones. Si yo le digo a una persona, mira, tenés que subir a esa montaña que tiene 1000 metros de altura, pero tenés que ir calzado con ojotas, probablemente la pase muy mal y no pueda avanzar. No claro, están dadas las condiciones que él necesita para subir a esa montaña. Entonces, hace falta que él tenga, digamos, un calzado bueno para eso. Y lo que preparar el nosotros, entorno, justamente, ¿no? claro, y lo que nosotros podemos hacer desde ese entorno es, podríamos decir, ponernos en sus zapatos. Y entonces, ¿de qué manera uno puede establecer con ese chico que tiene un legajo en sus espaldas y que a veces ese legajo le hace sombra? Yo utilizaría una metáfora del fútbol que es, como lo definía Panzeri, Dante Panzeri, un periodista deportivo del fútbol, que decía, él decía, el fútbol es la dinámica de lo impensado, ¿no? O sea, ¿por qué? Y porque, digamos, si todo el fútbol estuviera pensado, nadie podría hacer un gol, porque estaría todos los caminos cerrados y pensados y estructurados, y tiene que haber algo que rompa el saber de una defensa, y ese algo siempre es algo impensado. Lo impensado tiene que ver con, bueno, entonces, ¿cómo lo pensamos? Y a este chico que porta un legajo, tenemos que poder pensarlo, con los elementos que a lo mejor algo del legajo aporta, pero con lo que surja de allí, del vínculo con ese chico, ¿no? Exacto. Y de ver de qué manera, con las características que tiene, cuáles serán las condiciones que ese chico necesita para poder mostrar sus condiciones de aprendiente. Creo que ese es el desafío. Y Claro. uno puede decir, muy bien, como maestro yo no puedo hacer magia, como psiquiatra y psicoanalista yo tampoco puedo hacer magia, pero tampoco sería ético que me quede algo así como en una posición de, bueno, que se ocupe otro de este caso, porque yo de esto no entiendo, yo de esto no sé, y no me asumo en un lugar ético de desafío. Bueno, a ver cómo hago para vincularme con este chico y con estas cualidades. ¿Y qué tiempos necesito yo, maestro, para poder hacerlo? Porque esa es la otra parte, ¿no? Claro. Hay Sí, una sí, dedicación necesaria que no de está mal tiempo. tampoco eso, ¿no? Digamos, cuando uno lo interpela una situación y de repente, bueno, ¿cuáles son los soportes en los que puedo agarrar, sostenerme y armar como también ahí, ¿no? Con el equipo directivo, bueno, en las escuelas especiales tenemos los equipos de apoyo, están las posibilidades de armar algo para poder justamente trabajar sobre lo que a mí me pasa respecto de esa, con esa infancia o con ese grupo con el que estoy trabajando, ¿no? Me gusta mucho esto de Carito que decía el doctor de poder reemplazar una barrera por un desafío, ¿no? Me parece Tal como, cual. como el Es camino. que sí, eh, porque creo que justamente como, no recuerdo bien la frase, la quería anotar, pero esto de que un niño que llega con ciertas condiciones y su singularidad, que nos moviliza a nosotros docentes.
¿Qué hago para ese niño? ¿Cómo me preparo? Que sea un desafío para nosotros, porque obviamente es muy fácil decir, y no, la verdad que yo para esto no puedo, pero el niño está ahí y necesita una respuesta y somos nosotros docentes responsables de garantizar ese acceso a la educación y no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, ay no, la verdad que yo no puedo. Algo tenemos, nos tiene que movilizar la creatividad nuestra, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos generar? ¿Cómo llegamos a ese niño? Y lo tenemos que conocer antes de ver el diagnóstico y es Juan, y Juan tiene estas características. ¿Qué hacemos con Juan? Y hacer un algo, porque si no nos quedamos pegados a la etiqueta Bueno, y nos quedamos ahí, bueno, ¿pero qué tiene? Y todos los docentes nos preguntan mucho, cuando por ahí no hay mucha especificación en el legajo, ¿pero qué tiene este chico? ¿Qué diagnóstico? ¿Qué dijo el neurólogo? Es lo primero que nos piden. Y no sé, conocelo, fíjate, tomate un tiempo, porque lleva un proceso también, pero creo que es cuestión de movilizar estructuras. y un trabajo muy importante con las familias también a veces, porque Sí. nos llegan pedidos de las escuelas primarias para que los niños tengan el apoyo del maestro de apoyo a la inclusión en las escuelas del nivel, y cuando recibís esos pedidos de evaluación, también aparece mucho de esto, ¿no? Un CUD con 5 diagnósticos capaz. ¡Wow! Todo esto tiene, ¿viste? Y realmente te impacta, y después, bueno, listo, dejamos un poco eso ahí, vamos a conocerlo. Y bueno, y ahí es donde te encontrás realmente con esa persona, con todo lo que puede, con todo. Bueno, cómo es muy difícil cuando también esto, ¿no? Ya de entrada a edades muy, muy tempranas, vienen con estas etiquetas, y las mismas familias a veces lo presentan de esta manera, ¿no? O se apropian de esas etiquetas, y es algo con lo que también vamos trabajando. Ahí, bueno, dejo en un apartadito, ahora lo retomamos, el tema de los certificados de discapacidad, incluso los muy tempranos. Lo primero que diría es que, respecto a lo que vos decís y que me parece muy importante tener presente, que nunca estamos preparados. O sea, por supuesto que uno puede prepararse y está bien que uno se prepare. Se prepara un deportista para enfrentar un partido y nos preparamos los profesionales, nos munimos de conocimientos para enfrentar las situaciones que nos toca, digamos, con las que nos toca lidiar, sean un médico, un psiquiatra, un psicoanalista, un maestro, un psicopedagogo, un psicomotricista, una fonoaudióloga, digamos. Está bien que nos preparemos, pero nunca vamos a estar del todo preparados, porque siempre va a haber algo que desborde el saber que ya tenemos, porque nadie es de libro, ningún chico está contenido en todo, ni nadie es de legajo en ese sentido. O sea, el legajo nunca contiene todo lo que ese chico puede ser. Toda la verdad, claro. Ahora, hay una frase que yo siempre traigo a cuento que es de Peter Pan, que dice: a veces los médicos dibujan mapas de tu cerebro o de otras partes de ti, pero se olvidan de que el cerebro del niño no solo es confuso, sino que gira sin cesar. O sea que hay mapas, y eso apunta a lo que vos decías, bueno, ¿qué es lo que tiene? ¿No? El mapa nunca explica lo que le pasa. Puede explicar lo que tiene o no tiene en cierta medida, pero nunca explica lo que le pasa, que es eso que gira sin cesar. A un chico le pasan cosas. Cuando aparece la pregunta por lo que tiene o no tiene, bueno, es como una cuestión casi cuantitativa, tiene, no tiene, es como una entidad. Y me parece que ahí se pierde la perspectiva de decir, bueno, pero a este pibe, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué está así? Por supuesto que muchas veces no podemos llegar esto que vos decías, a la verdad última, la verdad de la milanesa, de por qué, pero sí hay un proceso de descubrimiento y acompañamiento, ¿no? Que creo que es muy necesario y hace al vínculo con un paciente o con un alumno. Lo del certificado de discapacidad
yo creo que hay un punto problemático, muy problemático, sobre todo cuando estamos en presencia de chicos chiquitos que a lo mejor al año y medio, 2 años y medio, como tiene un retraso en lo que sería la apropiación del lenguaje, no el desarrollo, sino la apropiación del lenguaje, y cómo el diagnóstico, entre comillas, que más facilita que ese chico pueda acceder a ciertos tratamientos, entonces aparecen en el certificado de discapacidad, que es el instrumento para facilitar el acceso, diagnósticos, entre comillas, bastante severos, porque como dice un colega norteamericano, y póngale el diagnóstico que le provea más servicios. Con lo cual, se está pervirtiendo lo que sería la lógica del diagnóstico, que es tratar de inteligir lo que le pasa, qué pasa con un sufrimiento, y no que eso sirva para acceder a determinados servicios, o sea, que funcione como una contraseña, como una llave. Por eso, termino con esto, me parece que por un lado es complicado y dañino que chicos muy chiquitos aparezcan diagnosticados como perteneciendo a la órbita del trastorno del espectro autista porque tienen una dificultad para hablar, cuando en realidad muchas veces para eso hay otras formas de pensarlos, y el autismo se difunde y se expande como una mancha de aceite indebidamente, porque la mayoría de esos chicos no necesariamente van a ser ni son autistas. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Pero si ya aparece en el legajo, fíjense, este chico, un trastorno del espectro, caramba, es como, bueno, upa, ¿no? Es como muy difícil ya sortear esa barrera que se arma entre el chico y el maestro por esa sigla, entre comillas, diagnóstica. Yo creo que no es un diagnóstico, es una clasificación, que no es lo mismo. Totalmente, y cómo muchas veces queda por fuera la persona a través de este diagnóstico, ¿no? Tengo 20 alumnos y un TEA, Bueno, claro, sería el tengo caso. 20 alumnos o un síndrome de Down, digo decir, Sí. ¿no? Y te encontrás muchas veces con estas barreras que es muy necesario trabajarlos, porque es verdad que tiene que ver también por un lado con estas fallas en el sistema, ¿no? Que hacen de que la accesibilidad, o que muchas veces se busque la accesibilidad a los tratamientos desde este lugar, pero bueno, por otro lado, cómo quedan los niños, las niñas, los niñes en este lugar, ¿no? Con estas etiquetas y ya marcando también parte de lo que es su subjetividad y esta primera infancia tan importante en sus vidas. Bueno, Sobre todo, bueno, ahí mencionaste la palabra accesibilidad, que es el nombre que nosotros proponemos que para el certificado. reemplace al certificado de discapacidad, que se lo pueda renominar como certificado de accesibilidad, porque ese nombre está apuntando, digamos, a una dificultad del sistema, si es o no accesible, si hace o no accesibles ciertos espacios terapéuticos, y no del chico, porque el discapacidad recae, aunque no es lo mismo que el término incapacidad que existía antes y al cual discapacidad reemplaza, Ajá, pero claro. no deja de ser algo que recae sobre el chico. Y hay muchos. Yo tengo un paciente justamente en el zoológico que rompió ante su madre el carnet que él utilizaba para viajar gratis, y cuando le preguntan por qué, él dice, porque yo quiero viajar como los demás chicos, ¿no? O sea que para él, podría decirse, viajar gratis resultaba carísimo, ¿no? Porque estaba pagando de otra manera. Era el costo emocional. Tal cual. Claro. Bueno. Sí, sí. Bueno, esto es como también un punto muy importante que surge en relación a educación especial y educación común, ¿no? Porque siendo educación especial la modalidad que brinda el recurso público, al menos acá en la provincia de Neuquén, del maestro de inclusión, ¿no? Que realiza el acompañamiento de estas trayectorias, pasa muchas veces esto, ¿no? Que al no tener algún estudiante necesitar apoyo, pero no tener necesariamente discapacidad, muchas veces puede o no tener el acceso a este recurso de MAI, ¿no?
Entonces, muchas veces los papás también van como un poco en búsqueda del diagnóstico, como que, bueno, mi hijo algo tiene, en realidad Claro. necesita apoyos. De esos capaz que coincidimos y estamos seguros todos. El tema es si realmente esto, como merece o no merece, digamos, este tipo de diagnósticos, etiquetas, y después te vienen los papás porque consiguen todo, ¿no? Y lograron el CUD, y lograron que la neuróloga le ponga un diagnóstico, y vienen con todo. Y bueno, tiene una discapacidad, y ahora sí tiene lo que necesita. Pero bueno, ¿a qué costo? ¿No? Un poco esto lo que Claro, dice. pero ahí me parece que ese es el camino, el problema que tenemos, que ese es el camino, casi el único camino que se le ofrece a los padres para que los chicos puedan acceder a ciertos espacios de tratamiento para atenuar o mitigar sus dificultades. Entonces, yo no creo que los padres estén buscando un diagnóstico. No, Ahí no, claro. Lo hacen entran, como a raíz del claro, pedido entran para en obtener. el desfiladero de términos que se le presenta y dicen, bueno, a ver, lo que yo quiero como papá es que mi hijo reciba la atención, el cuidado y el Claro, respeto que merece, y para eso resulta que tengo que ir por acá. Entonces Claro, ahí, es el circuito que tienen que seguir, no les queda no les opción. queda otra, claro, Claro, les quedan pocas opciones para poder recibir los apoyos que necesitan sus hijos, ¿no? Y ahí nos vemos como también en esa falla que aparece entre lo que tiene que ver, bueno, los apoyos que necesitan muchos niños y niñas que no necesariamente tienen una discapacidad y que terminan con certificado de discapacidad. claro, porque hay un montón de dificultades. Cada chico, diría yo, salvo algunos que pueden, digamos, surfear la ola de las dificultades del aprendizaje bien, la mayor parte de los chicos, algún nivel de dificultad va a tener en relación a los aprendizajes. Y esto, yo creo que así como para una familia tener un chico que tiene alguna dificultad más seria, le arma como una heterogeneidad en la familia, digamos, o sea, no es tan homogénea. Yo creo que el, esto trasladado a las aulas sería algo así como que las aulas han dejado de ser homogéneas y Claro. las aulas son heterogéneas. Y totalmente. te diría que, o les diría que por lo que yo conozco, y ustedes seguramente saben más de esto que yo, eh, pocas aulas son homogéneas en la actualidad. Por los motivos que fueran, por las situaciones de distinta índole que se presenten, me parece que la mayor parte de las aulas de hoy son aulas heterogéneas, en donde hay, digamos, chicos, chicas o chiques que presentan, como digo yo, más que plantearlo como que presentan una dificultad, seguiría planteándolo como que presentan un desafío, ¿no? Exacto, Exacto. exacto. Nos Necesidades quedan, de sí, aprendizaje. nos Nos quedan queda un unos minutitos, minutito, así no, sí, no nos así lo excedemos en el tiempo. retrasamos al doctor. Vamos a ver si hay alguna pregunta acá. Bueno, capaz contarles también que hay gente de Salta, de Calafate, de Mendoza, bueno, le mandan todos muchos saludos y están muy contentos, de Jujuy, y bueno, de acá de Neuquén. Bueno, hay un montón de gente de todas partes que le mandan muchos, muchos saludos. A ver, Carito, ahí si encontramos alguna pregunta o algo. Y No, ya, les hago una pregunta, si esto después va a poder ser visto, más allá de que las personas que puedan tener interés no se Sí, hayan podido conectar ahora, si esto queda grabado queda en grabado en la algún página. lado, claro, eso me parece importante porque por ahí hay, por la hora, por el día, bueno, hay por ahí mucha gente que no puede estar presente escuchando y a lo mejor podría tener interés en los Sí, temas que estamos llevando adelante. gente, incluso hay gente de Colombia, también estoy viendo por ahí, se interesaba en esta temática, y bueno, algunos preguntaron si después era posible verlo porque estaban trabajando, así que seguro te van a conectar después en un ratito más. Pero bueno, hablan un poco acerca de la importancia de esto que usted hacía referencia en relación al CUD, y comentaban de que, bueno, que en la provincia de Buenos Aires no se necesita CUD para poder tener el acceso al PPI o al docente de apoyo a la inclusión. Al PPI sabíamos por una cuestión de la resolución 311, que es claro, una resolución nacional, nacional. pero al acceso al docente de apoyo a la inclusión, ahí mira, hay algunas diferencias Buen entre dato eso. incluso en las Sí, presentaciones, al ser tan diversas, con participación de muchas provincias, vamos viendo cuánta diversidad hay entre una y otra. Así que ahí nos vamos como y nosotros, a ver, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, yo he tenido varias
digamos, discusiones y tironeos en relación a chicos que necesitaban algún tipo de apoyo, pero que yo me oponía terminantemente a que se les labrara un certificado de discapacidad para acceder a ese tipo de apoyo. Y finalmente pudimos lograr algún tipo de transacción con escuelas que tienen como un criterio amplio, Más inclusivo, flexible, ¿no es cierto? claro. Pero si nos quedamos con la burocracia pura, aparece, no, bueno, para esto necesitamos esto, esto y esto, y el sistema es así, digamos, ¿no? Igual. Y es verdad que no solo en la provincia, hay muchas provincias. En el sur, por ejemplo, no hace falta certificado de discapacidad, nosotros en nuestro estado en Ushuaia, y en la provincia de Buenos Aires tampoco, y seguramente no lo tengo presente en este momento, pero si hacemos un recopilado, seguramente que hay varias provincias en donde el acceso a profesionales, docentes que faciliten el alojamiento y la integración, no necesariamente en todos lados requiere el certificado de discapacidad, que como digo deberíamos renombrarlo, ¿no? Tal cual. Pero me parece que eso habla de una mayor flexibilidad y cierta atención, ya que hablábamos de prestar atención, a los tiempos que corren, ¿no? Que requieren, bueno, que tomemos nota de que las situaciones hoy no son las mismas que hace 30 años atrás. Tan solo pensemos en el número de niños cuya vida transcurre bajo el umbral de la pobreza, de la indigencia a veces, y las familias que a duras penas pueden lograr sostener la escolaridad de sus hijos. Entonces, eso genera una dificultad importante en el acceso a, bueno, a lecturas, a estímulos y demás, y la escuela se ha planteado siempre como una niveladora de oportunidades en ese sentido, ¿no? Claro. Bueno, pero esto se ha agudizado y creo que es algo que no podemos dejar de tener muy presente en nuestro trabajo de todos los días. Bueno, me Bueno, no. parece, Carito, que estamos Sí, ya estamos sobre la hora, sí. estamos sobre la hora que el doctor se hizo un ratito para poder estar en este espacio con nosotros. Y bueno, doctor Juan Bassen, les agradecemos un montón este espacio muy enriquecedor para nosotros. Este martes tenemos el cierre del ciclo de capacitaciones de barreras para el aprendizaje, y justamente trabajamos mucho en relación a esto, a la mirada del docente, y cómo, bueno, esta mirada humanizante que necesitamos dentro de las escuelas. Así que, bueno, vamos por eso. Vamos a seguir luchando también porque pueda surgir esto del certificado de accesibilidad. También es algo que nos parece totalmente válido para poder respetar la diversidad de los niños y sus necesidades. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ahí te mandan muchos saludos desde Facebook. Y bueno, yo creo que como corolario de esto podríamos pensar que hay intervenciones que objetivan, ¿no es cierto? Rinoceronte, e intervenciones que subjetivan, ¿no? Que ponen nombre propio a las cosas y que recortan una cierta singularidad y entonces una dinámica distinta de acercamiento. Creo que es una diferencia central. Perfecto, me encanta. Bueno, Bueno, nos despedimos. Quedamos en contacto. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Un Muchas gusto. gracias, doctor. Saludamos a toda la gente Igualmente. ahí de Hasta Facebook. prontito. Gracias. Chau, chau. Gracias.